50 años se dicen rápido, pero se sienten como un tapiz tejido con miles de hilos invisibles. Cada rincón de mi casa en Sevilla guardaba una memoria, las risas de mis hijos jugando en el patio, el olor a azahar que entraba por las ventanas en primavera, las manos de mi marido arreglando una persiana rota o pintando una reja. Ese hogar no era solo ladrillos, era el testigo silencioso de mi vida entera. Esa noche, sin embargo, la voz de mi hijo Ernesto desgarró todo lo que creía inquebrantable. Estábamos en la cocina. Yo preparaba una sopa ligera, como solía hacer los jueves. Él entró con gesto rígido, seguido de Silvia, su esposa, que se apoyó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Ernesto no levantó mucho la voz, pero cada palabra cayó como piedra sobre mi pecho. Mamá, ya es hora de que te busques otro lugar. Me quedé helada. Ni siquiera miré a Silvia, aunque sentí el destello satisfecho en sus ojos. Ernesto evitaba el mío, como si repitiera un guión ensayado demasiadas veces. El silencio se hizo más pesado que cualquier grito. Solo respondí, con un leve movimiento de cabeza fingiendo serenidad. Les dije que estaba cansada y me retiré a mi habitación. Allí sentada en el borde de la cama, respiré hondo para no quebrarme. No lloré, no esa noche. Abrí el cajón más profundo de la cómoda y saqué un sobre manila gastado por los años. Dentro estaban la copia de la escritura original de la casa y el testamento de mi difunto marido. Él había sido precavido y yo aún más. Guardé aquel secreto como quien esconde una daga bajo la almohada. Mientras acariciaba el papel amarillento, comprendí que no estaba tan indefensa como ellos pensaban. No era la viuda frágil que podían arrinconar sin consecuencias. Ellos me habían mostrado su verdadero rostro y yo en silencio también mostraría el mío. Me recosté con el sobre bajo la almohada y por primera vez en años dormí sin miedo. Al amanecer, mientras el sol sevillano se filtraba por las rendijas de la persiana, ya tenía clara mi decisión. Observaría, callaría y dejaría que ellos creyeran que dominaban la partida. Yo sabía que aún tenía piezas por mover y el tablero apenas comenzaba a girar. Las paredes de mi casa parecían hablarme en susurros cada vez que pasaba la mano por ellas. Recordaban las canciones que entonaba mientras cosía los uniformes escolares de mis hijos, los rezos de mi madre cuando venía de visita, los pasos apurados de Ernesto corriendo por el pasillo con una pelota en la mano. Pero ya nada de eso resonaba en sus rincones. La casa estaba ocupada por un frío que no venía del mármol del suelo, sino de las miradas y los silencios. Silvia se había apropiado poco a poco de todo. Primero fue la sala de estar con cortinas modernas que tapaban la luz sevillana que siempre había llenado el espacio. Luego cambió los manteles bordados por mí por unos de plástico sin alma. Finalmente, tomó mi refugio más íntimo la habitación de costura. Allí donde tantas veces me quedé hasta la madrugada, remendando ropa o creando vestidos, ahora había una cinta métrica olvidada en el suelo y una mesa llena de papeles de ella. ¿Será mi despacho?, dijo con esa sonrisa que no pedía permiso, solo declaraba la victoria. Ernesto entre ambos mundos nunca se plantaba. Cuando lo miraba buscando complicidad, él desviaba la vista hacia el plato o fingía revisar el móvil. Cada discusión, por mínima que fuera, terminaba con él del lado de Silvia, como si su amor por ella pesara más que todo lo que yo había dado por él. Yo callaba. Observaba sus movimientos, sus gestos de triunfo, el modo en que hablaban de su casa, como si yo fuera una huésped incómoda. En mi interior, sin embargo, algo empezó a tomar forma. No era rabia ciega, ni deseo de venganza inmediata. Era una claridad serena. Si me querían fuera, no sabían aún lo que eso significaba. Una tarde, mientras escuchaba a Silvia hablar por teléfono sobre posibles reformas,
Apoyé la mano en la pared del pasillo y pensé quizás esos fantasmas del pasado aún podían ayudarme a construir el futuro. Y con esa idea en mente al día siguiente, salí de la casa con un destino preciso, el despacho del notario Damián. El despacho de Damián estaba igual, que lo recordaba estanterías de madera oscura, repletas de códigos civiles, y una lámpara verde que iluminaba con calma los papeles sobre su mesa. Al verme entrar, se levantó con una sonrisa cansada, la de quien ha visto pasar demasiadas historias familiares envueltas en documentos legales. Brígida, ¿cuánto tiempo?, dijo, estrechándome la mano. ¿Qué te trae por aquí? No quise rodeos. Le hablé con frialdad, casi como si relatara la vida de otra persona, la frase de Ernesto, la presión de Silvia, los silencios que se habían vuelto insoportables. Damián me escuchó sin interrumpir, solo asintiendo con los labios apretados. Cuando terminé, abrió una carpeta donde tenía las escrituras digitalizadas. Señaló con el dedo una línea. Mira, aquí aparece tu hijo como cotitular, pero esto se hizo solo por un tema fiscal. Tú eres la propietaria principal. Nadie puede vender sin tu firma, ni sacarte de aquí por voluntad propia. Sentí un alivio momentáneo, como si alguien hubiera abierto una ventana en una habitación sofocante. Pero Damián no tardó en devolverme a la realidad. Hay algo más, Brígida. He visto movimientos en los registros. Ernesto ha intentado usar la casa como aval para cubrir deudas. Aún no lo ha conseguido, pero volverá a intentarlo. Las palabras me atravesaron como un cuchillo lento. No solo me querían fuera, pretendían hipotecar mi vida entera para tapar agujeros que no eran míos. Vi con claridad la cadena de decisiones irresponsables que Ernesto había tomado siempre con Silvia como sombra alentadora. Me quedé en silencio, apretando el bolso contra el regazo. No pedí consejo. Ya no lo necesitaba. Lo que había escuchado confirmó lo que intuía. Debía actuar antes de que ellos movieran la siguiente ficha. Damián, con un gesto grave, añadió: si decides vender, hazlo pronto y sin dar señales. Aquí estaré para ayudarte. Asentí sin palabras. Al salir a la calle, el aire de Sevilla me golpeó con la fuerza de un despertar. Caminé despacio, con la certeza de que no iba a dejar que jugaran con mi futuro, como si fuera una carta más en su baraja. Al llegar a casa, la escuché incluso antes de abrir la puerta. Ernesto discutía por teléfono, su voz cargada de deudas y promesas incumplidas. Al entrar en casa, lo primero que escuché fue la voz alterada de Ernesto retumbando desde el salón. Me detuve en el pasillo con las llaves aún en la mano y contuve la respiración para no delatar mi presencia. No puedo esperar más, decía con un tono desesperado. Sí lo sé, pero con la casa como aval se soluciona todo. El silencio de su interlocutor fue roto por la voz de Silvia, más baja, pero cargada de veneno. Hazlo ya, Ernesto. No podemos seguir así. Tu madre no va a durar eternamente en esta casa, y cuanto antes quede todo a nuestro nombre, mejor. Mis piernas temblaron, no de debilidad, sino de una claridad feroz. Aquello ya no era solo un desaire, era una traición abierta, un plan para vaciarme de lo único que me quedaba. Me apoyé en la pared del pasillo, respirando despacio. Podría haber irrumpido en la sala, gritado, llorado, exigir explicaciones, pero no. Esa sería la reacción que ellos esperaban, la madre herida, vencida, lista para ceder. En lugar de eso, sonreí. Una sonrisa pequeña, contenida como quien descubre el último hilo de una trama que creía incomprensible. Ellos no sabían que yo había estado con Damián, que conocía cada cláusula, cada resquicio legal que me protegía. Y sobre todo, ignoraban que ya había empezado a trazar un plan. Me dirigí a la cocina con pasos suaves. Puse a hervir agua y preparé un té. Mientras el vapor subía, imaginé el rostro de Ernesto cuando descubriera que la baraja estaba marcada desde el principio y que la carta ganadora no estaba en sus manos.
La traición me había herido, sí, pero también me había liberado de cualquier duda. Ya no quedaba nada por salvar entre esas paredes. Mi venganza no sería un arrebato, sino un movimiento silencioso, legal y definitivo. Esa noche, mientras bebía el té en soledad, comprendí que lo más dulce de mi libertad sería verlos creer que habían ganado, hasta el último momento. A la mañana siguiente pedí cita en una inmobiliaria de confianza. La mañana siguiente me levanté con una calma extraña, como si el peso del secreto me diera fuerzas en lugar de hundirme. Después de preparar un café, marqué el número de una agencia inmobiliaria de Sevilla que siempre había visto anunciada en el barrio. Me atendió una voz cálida, segura. Soy Amalia. Dígame en qué puedo ayudarla. Concertamos una cita para esa misma tarde. Fui sola, sin decir nada en casa, como si solo saliera a hacer unas compras. Amalia resultó ser una mujer serena, de ojos oscuros y gesto profesional, pero con la empatía suficiente para no tratarme como a una cliente más. Caminó conmigo por la casa, observando cada detalle, los azulejos antiguos, los balcones con vistas a la plaza, el patio andaluz lleno de macetas. Al terminar, me miró con franqueza. Doña Brígida, su vivienda podría venderse por más de 420,000 euros, y si se mueve con discreción, hay compradores dispuestos a cerrar rápido. Sentí un escalofrío, no por el dinero en sí, sino por la confirmación de que la llave de mi libertad estaba en mis manos. Amalia me aconsejó actuar sin demora antes de que cualquier intento de mi hijo pudiera complicar el proceso. Le prometí que así lo haría, y sellamos un acuerdo de confianza. De regreso pasé por una librería de viejo y compré un mapa de Madrid. Siempre había sido un sueño de Julián, mi difunto esposo, recorrer la ciudad, a pie descubrir sus barrios, escuchar el bullicio de la Gran Vía y sentarnos en un café de Malasaña a leer el periódico. Nunca lo habíamos hecho. Ahora, de algún modo, sentía que era el momento de cumplir ese deseo. Aquella noche, mientras Ernesto y Silvia veían televisión en el salón, yo navegaba en mi móvil buscando pisos en Chamberí, en Lavapiés, en Retiro. No buscaba lujo, sino un lugar que respirara historia y vida, un sitio que pudiera llamar mío sin que nadie me echara. El plan ya no era un esbozo, era una maquinaria en marcha. Y en mi interior, la serenidad se mezclaba con una chispa de triunfo. Al día siguiente, recibí un mensaje de Amalia. Había un comprador interesado. Cuando Amalia me llamó para decirme que había un matrimonio interesado, acepté recibirlos sin demasiadas expectativas. Imaginaba a desconocidos que verían mi casa solo como ladrillo y metros cuadrados, sin entender lo que significaba cada rincón. Al abrir la puerta, me encontré con Leonor y Octavio, dos jubilados de semblante sereno, con las manos entrelazadas, como quien aún camina en la misma dirección después de tantos años. Apenas cruzamos un par de frases, Leonor me miró con ojos brillantes. «¿Usted es la viuda de Julián Herrera?», preguntó con una sonrisa contenida. Me quedé inmóvil. Julián, mi Julián. Hacía tiempo que nadie lo nombraba con tanto respeto. Asentí con un hilo de voz. «Éramos compañeros de estudios en Salamanca», dijo Octavio con un tono de nostalgia. No sabe lo que admirábamos a su esposo. Siempre hablaba de Sevilla, de esta casa, como si fuera un pedazo de cielo en la tierra. Las palabras me golpearon suave como una caricia inesperada. Sentí que de alguna manera el círculo de la vida se cerraba. La casa que había guardado medio siglo de recuerdos encontraba ahora interesados que no buscaban destruir, sino conservar su esencia. Mientras recorrían las habitaciones, Leonor acariciaba las paredes y Octavio se detenía en los detalles del patio. No hablaban de reformas invasivas ni de cambios radicales. Al contrario, comentaban cómo mantendrían las macetas, cómo rescatarían el antiguo armario de madera, cómo devolverían vida a la costura abandonada.
Cuando regresamos al salón, Amalia me guiñó un ojo. Sabía que ellos eran los indicados. Y yo lo supe también. No era casualidad, era destino. Venderles a ellos no significaba desprenderme, sino asegurarme de que la historia continuara. Firmamos un preacuerdo en apenas unos días. Yo guardé silencio en casa, sin decir palabra a Ernesto ni a Silvia. La noche en que estampé mi firma, dormí con una calma que hacía años no conocía. Por primera vez, sentí que no estaba perdiendo nada, sino ganando la libertad. Poco después, Amalia me informó que todo avanzaba rápido. En cuestión de semanas, la venta sería definitiva. La mesa estaba servida con la rutina de siempre, café recién hecho, pan tostado y un silencio denso, que solo Silvia sabía romper con sus comentarios cargados de veneno disfrazado de ligereza. Cuando mamá se vaya al asilo, dijo mientras untaba mermelada en su tostada, podríamos redecorar este comedor. Siempre me pareció oscuro. Imagino unas paredes claras, cortinas nuevas, quizá quitar esos muebles viejos. Ernesto asintió distraído, como quien ya había escuchado la misma fantasía repetida demasiadas veces. Yo, en cambio, respiré hondo y mantuve una calma férrea. Dejé la taza en el platillo y con voz serena respondí, no será necesario, ya tengo un nuevo lugar. El silencio fue inmediato. Silvia arqueó las cejas sorprendida y Ernesto dejó a medio camino el sorbo de café. ¿Un nuevo lugar?, preguntó él con tono entre curioso e incrédulo. Me limité a sonreír como quien guarda un secreto demasiado grande para compartir. Sí, pronto me mudaré. No ofrecí más detalles y ellos no insistieron. Estaban convencidos de que hablaba de una residencia de un rincón donde aparcar a la madre incómoda. Me observaban con un brillo de triunfo en los ojos, seguros de que habían conseguido lo que deseaban. Lo que ignoraban era que mientras Silvia soñaba con cortinas nuevas, yo ya había firmado la venta y tenía las llaves de un piso en Lavapiés, un barrio vivo lleno de historia y diversidad, donde podía caminar sin ser la madre de ni la viuda, sino simplemente Brígida. Terminé mi desayuno con calma, disfrutando del sabor simple del pan tostado, como si se tratara de un banquete secreto. Ellos hablaban de colores de pintura y de muebles nuevos, y yo pensaba en las calles estrechas de Madrid, en los mercados bulliciosos, en la vida que me esperaba. Al recoger mi plato, sentí una ligera vibración en el bolsillo, un mensaje de Amalia, confirmando la fecha definitiva de la firma. Aquella noticia fue como un soplo de aire fresco invisible para los demás, pero que me permitió sonreír mientras guardaba silencio. Esa misma tarde empecé a preparar mis maletas en secreto. La mañana en que llegaron los camiones de mudanza, el aire de Sevilla parecía más liviano. Vi a los hombres cargar cajas, muebles y recuerdos envueltos en papel mientras yo permanecía de pie en el zaguán con una serenidad que nunca antes había sentido. No esperaba que Ernesto regresara tan temprano. Entró por la puerta con gesto cansado y su mirada se encontró con el salón medio vacío. El silencio se quebró en un instante. «¿Qué está pasando aquí?», rugió con los ojos desorbitados. Cerré la carpeta que tenía en las manos y la coloqué suavemente sobre la mesa. «Lo que ves, hijo». «Me mudo». «¿Cómo que te mudas? Esta casa es mía también», gritó y su voz retumbó en las paredes desnudas. Respiré hondo y abrí la carpeta mostrando los documentos con calma quirúrgica. «No, Ernesto, esta casa ya no nos pertenece. Aquí tienes la escritura de compraventa. Está firmada, sellada y el dinero ya ha sido transferido. No hay marcha atrás». Su rostro palideció como si hubiera recibido un golpe invisible. Las manos le temblaban al sostener los papeles y su respiración se volvió entrecortada. Silvia apareció en el umbral con una expresión que mezclaba sorpresa y rabia. «¿Qué significa esto? ¿Me estás diciendo que hemos perdido la casa, Ernesto?»
Balbuceó una excusa, pero ella no le dio tiempo. Inútil. Te dije que aseguraras la herencia, que resolvieras lo de los papeles. Y ahora me sales con que tu madre lo ha vendido todo. Se volvieron el uno contra el otro, lanzándose reproches mientras yo me mantenía en silencio. No necesitaba gritar ni justificarme. Los hechos hablaban por mí. Con cada palabra de reproche que Silvia lanzaba, comprendí que mi decisión no solo me liberaba, sino que también desnudaba la fragilidad de su unión. Me giré hacia los hombres de la mudanza y les indiqué que siguieran cargando las cajas. No había nada más que discutir. Cuando la puerta volvió a cerrarse detrás de mí, supe que había dejado de ser prisionera de sus desprecios para convertirme en dueña de mi destino. Esa misma tarde, tomé el tren hacia Madrid con las llaves de mi nuevo piso en el bolso. El piso en Lavapiés olía a pintura fresca y a promesa. Era pequeño, con un balcón que apenas alcanzaba a mirar la plaza, pero para mí significaba un mundo entero. Mi propio espacio, mi refugio, ganado a pulso. Las primeras noches, sin embargo, la soledad se me hizo presente como un eco interminable. Sevilla había quedado atrás y con ella medio siglo de costumbres. Quise organizar todo con rapidez, pero la ciudad me recordó enseguida que Madrid no regala nada. Al intentar alquilar un trastero para guardar algunas cajas, terminé cayendo en manos de un embaucador que desapareció con la señal que ingenuamente le entregué. La humillación me pesó más que la pérdida. Por un instante dudé. ¿Acaso había cometido un error al venir aquí? Fue entonces cuando apareció don Mateo, un librero jubilado de cabellos blancos y mirada cálida que había observado mi discusión con el falso arrendador en la esquina. Con una calma casi paternal me advirtió del engaño y me acompañó a poner la denuncia. No quiso nada a cambio. Solo me habló de su librería ya cerrada y de cómo aún organizaba tertulias literarias con antiguos amigos. Acepté una invitación, aunque con recelo. Aquella primera tarde, rodeada de desconocidos que debatían sobre poemas y novelas como si fueran parte de su propia sangre, sentí algo que hacía años no experimentaba pertenencia. Poco a poco, Lavapiés dejó de ser un exilio y se convirtió en un renacer. Las voces del mercado, el olor del café recién molido en la esquina, las conversaciones interminables en aquellas tertulias, todo me recordaba que aún quedaba vida por vivir. Ya no me veía como una madre desplazada, sino como una mujer que volvía a escribir su propia historia palabra por palabra. Y una mañana, mientras abría las ventanas y dejaba entrar el bullicio de la ciudad, comprendí que Madrid me estaba enseñando a empezar de nuevo. Fue también ese día cuando don Mateo me habló de un proyecto cultural que cambiaría mis próximos meses. El invierno madrileño había dejado sus primeras heladas cuando recibí la llamada de Ernesto. Su voz, que siempre me había sonado firme y autoritaria, era ahora apenas un murmullo quebrado. Me pidió verme, y aunque dudé, acepté. Llegó al café con los hombros caídos, envejecido de golpe. No estaba el hombre altivo que se creía dueño de todo. Frente a mí solo había un hijo derrotado. Silvia lo había abandonado. Las deudas lo acosaban y la misma soberbia que un día lo cegó se había vuelto contra él. «Mamá», susurró casi sin levantar la vista. No sé a quién más recurrir. Respiré hondo y le señalé la silla frente a mí. «Siéntate, pero entiende algo, esta vez no eres dueño de nada. Siéntate como invitado, no como amo». Me miró sorprendido, quizá esperando reproches o gritos, pero encontró solo calma en mi voz. El camarero trajo 2 cafés y yo levanté la taza con serenidad. En ese momento Leonor entró al café. Nos habíamos hecho amigas desde la venta de la casa y se unió a la mesa con la calidez de siempre. Brindamos por las nuevas etapas, por los caminos que aún quedaban por recorrer, y mientras Ernesto nos observaba en silencio, comprendí la dimensión de mi triunfo.
La verdadera victoria no estaba en verlo hundido ni en devolverle cada desprecio. La verdadera victoria era estar allí libre, rodeada de nuevas amistades con una vida que me pertenecía solo a mí. Sonreí pensando en todas las veces que me habían querido reducir a un rincón. Hoy, en cambio, había puesto mi propia mesa, y a ella se sentaban solo quienes respetaban mi lugar. Ernesto bebió un sorbo de café, incapaz de articular palabra, mientras yo brindaba con Leonor por la paz conquistada. Porque al final entendí que la venganza más poética era vivir en calma, mientras otros se ahogaban en sus propias decisiones.